Amigos televidentes, bienvenidos a esta primera entrega, llamaríamos una entrega especial también a raíz de toda la pandemia que vive el coronavirus, tanto en República Dominicana como en el mundo. Un placer compartir con nuestro hermano, amigo y productor de primera entrega, última entrega y entrega especial. Buenos días, Rubén Puntier, ¿cómo estás? Buenos días, Luna, ¿cómo te sientes? Muy bien, ¿y tú? Ya estuve aquí tratando de avanzar en este coronavirus, a ver hasta dónde se puede ir avanzando. Así es, realmente muchas noticias de fin de semana. El país sigue en la misma tendencia de casos de coronavirus. Están saliendo cada día más personas de cuidados intensivos, están saliendo también más personas de tratamiento, o sea, personas recuperadas. Mira, conforme al boletín 31, que fue el que se emitió ayer, se encontraron 31 casos, 345 casos nuevos, para una tasa de positividad de un 30%. De esos 345 casos nuevos, el boletín retiene que hay pruebas confirmadas 4.680. 4.680 casos de coronavirus confirmados en el país hasta el boletín de ayer. Hay descartados 10.903 y hay recuperados 363 y fallecidos 126. La tasa de letalidad es de 4.8. Entonces, uno comienza a analizar que por quinto día consecutivo se mantiene arriba la tasa de recuperados sobre la tasa de fallecidos, lo que resulta ya un proceso que debe mantenerse así. La idea es que vaya aumentando por mucho, porque los tratamientos que se están implementando para tratar de controlar el coronavirus están dando resultados. Se trajeron una pastilla, yo creo que la India donó 200.000 también, de hidrocloroquina, que es un tratamiento que se está utilizando. Usted sabe que aquí no hay nada escrito en el tema del coronavirus. Esto es una investigación constante, porque hacer un tema tan reciente, tan fresco, ahora se navegan entre dos teorías. Una sostiene que es una especie de neumonía aguda, y ahora hay una nueva tesis italiana que tiene que ver con una especie de coagulación de la sangre. Entonces, todos los días hay algo nuevo que buscar y hay algo nuevo que informar en torno al coronavirus. Entonces, el tratamiento que se está aplicando aquí de hidrocloroquina, que es un tratamiento hasta cierto punto medio semioficial, parece que ha dado buen resultado, y por eso se advierte la tasa de recuperados que está creciendo de manera bastante rápida. Pero en el caso de la hidrocloroquina, es un tratamiento que se está usando en muchas partes del mundo. En unos países tiene aprobación y en otros no, pero depende mucho también del sistema sanitario de cada país. En relación a lo que tú decías del tema de Italia, o sea, el aspecto de coagulación de la sangre, tengo entendido que es un proceso que se presenta dentro del cuadro clínico del afectado del coronavirus. No es que sea originario, que no sea una neumonía o que sea una cosa o la otra. Realmente el SARS-CoV-2, que es el coronavirus, COVID-19, es una neumonía complicada, es un proceso de neumonía muy complicada que afecta mayormente a pacientes mayores de 60 años y a pacientes con complicaciones adicionales de algún tema médico que arrastren en su historial clínico. Por lo que el coronavirus es lo que es en el mundo entero. O sea, ahora mismo lo que está pasando es que hay una carrera desenfrenada contra el reloj para la búsqueda de la solución a través de una vacuna que pueda resolver. Sí, se dice que la causa principal de la muerte es por la presión, por hipertensión. Hipertensión y diabetes son los dos factores más determinantes en la tasa de morbilidad que exista con el coronavirus. O sea que
pero también ha afectado a pacientes, ha afectado a niños, que son muy pocos, ha afectado también a personas no de ese rango, personas de entre 20 y 40 años, pero también va a depender, por ejemplo, personas de 30, 40 años que sean extremadamente fumadores o que tengan alguna otra afección. Pero indudablemente que cualquier cuadro clínico se puede complicar con el COVID-19. Mira, en el día de ayer se habló de que fueron bastantes los casos nuevos, 345 casos nuevos. Pero lo que no se habla fue que hay alrededor de 1.200 pruebas que se realizaron. Bien, no de las pruebas rápidas, sino de las pruebas oficiales que se hacen. Entonces, 1.200 pruebas, 1.210 pruebas, y que te den 345 casos nuevos, te da a entender que lo que se está produciendo se mantiene todavía dentro del margen de positividad de un 30. O sea, de cada 100 personas que van a hacerse las pruebas, 70 están dando negativo. ¿Usted entiende? Entonces, cuando la gente va a hacerse la prueba del COVID, no es por gracia, es porque algo se siente. De alguien que lo tuvo y sintió algún tipo de síntoma y va al médico a hacerse la prueba por todos los protocolos que se requieren, de que sea referido por un infectólogo, por un neumólogo, que le den la cita. El que va a hacerse esa prueba no es por gusto, es porque algo siente. Y cuando da negativo en un 70%, tal vez está derrumbando la hipótesis de algunos sectores de que se han vuelto muchísimos. Pero de cada 100 la prueba 70 da negativo, ¿cómo tú puedes afirmar especulativamente que ha sido la causa de esas muertes? Que es un tema que es bueno e interesante que se ponga en circulación. Lo que me preocupa, por ejemplo, el Distrito Nacional ayer, que hacía 5 boletines consecutivos quedándose atrás de la provincia de Santo Domingo. O sea, la provincia de Santo Domingo, a pesar de tener menos casos, en los últimos boletines, hasta el sábado, se mantuvo arriba en casos nuevos. Pero en el boletín de ayer, el domingo, el Distrito Nacional para la provincia presentando 91 casos nuevos y la provincia de Santo Domingo presentó 88. Y el distrito mantiene una tasa de positividad de un 23%. Lo que significa que de cada 100 personas que se hacen la prueba, solamente 23 dan positivo. Es bastante bajo en comparación, porque prácticamente 77 pruebas dieron negativo. Para una persona es importante dar negativo, eso le arregla su vida, pero cuando de cada 100 te está indicando que muchas personas que pudieron hacerse pruebas que tal vez estaban positivos no pudieron acceder porque él se creyó que la tenía y no la tenía. Es un tema. Pero mira, hay que hacer una precisión. Yo veía muy temprano en la mañana, casi en la madrugada, algunas declaraciones del doctor Marte, que forma parte de la comisión de vigilancia del COVID, y ha sido unas precisiones muy importantes, y quiero tomar parte de sus palabras porque tienen que ver mucho inclusive con el mismo discurso del presidente, porque aquí la gente, tú ves que en la rueda de prensa que hace el ministro de Salud, lo que está apostando a que hayan más muertos que casos y menos recuperados que casos y menos salidos de intensivos que casos, porque aquí gran parte de los medios y de los comunicadores, que son los que piden hoy que el gobierno les ayude luego de pasarse la vida entera atacando todo sin reconocer los avances de la sociedad dominicana a través de obras de gobierno como la del presidente Danilo Medina. Entonces atacan todo, y en el sentido quieren publicar y quieren mandar a sus redes y a todos los mecanismos de información noticias manipuladas y falsas. Inclusive ayer el mismo ministro, cuando le preguntaban a periodistas que sí realmente había dicho un número, pero que el número que correspondía era ese. Pero creo que lo más importante es lo siguiente: la diferencia entre la prueba rápida y la prueba PCR, que se llama,
La prueba rápida se hace con un pitillo, te lo ponen o en la nariz o en la lengua, sacan una muestra, la ponen en una capsulita y te dice positivo o negativo. Esa prueba tiene error, rango de error. La prueba contundente, que fue la que hablaba el presidente, que dijo que se van a añadir, en esta semana se empiezan a añadir y se puede quintuplicar la cantidad de pruebas PCR, que es la prueba que te sacan sangre y se pone en un antígeno, y esa es la que confirma realmente el positivismo o el negativismo. Pero, perdón, 2.000 diarias se están hablando. Exacto, pero ese el objetivo, ojalá que pudiéramos hacer más, pero fíjate qué es lo que pasa, que el gobierno ha estado luchando con las compras, con la falsedad de las noticias, con las acusaciones, con los mercados salvajes que existen en el momento. Fíjate que el candidato Gonzalo Castillo, él se pasa, sus aviones se pasan en los días volando en el mundo entero. Hoy precisamente viene un grupo de aviones de China trayendo más pruebas, más mascarillas, más guantes, porque no hay la certeza de que cuando el gobierno hace una licitación se pueda cumplir por el tema del transporte, por el tema de los precios. Fíjate que el mismo ministro le tuvo que responder fuertemente al PRM por las acusaciones falsas que le hacen con relación a manipulaciones de licitaciones que realmente se cayeron, no llegaron a hacerse. Entonces, aquí es importante que sepamos que el gobierno está enfocado, muy enfocado, yo diría que más que todos los países de América Latina y mucho más que muchos países en el mundo entero, porque las debacles de los países avanzados ha sido el que no tiene un Danilo Medina de presidente en Estados Unidos, en España y en Italia. O sea, en el sentido de estar orientado y ocupado. ¿Tú te imaginas esta crisis que no estuviese siendo un hombre como Danilo Medina gobernándola? ¿Tú te imaginas otro? Pero yo te lo pongo más sencillo. Las soluciones para otro tipo, para otra persona, si no fuese el presidente Medina, hubieran sido llenar el país de carpas, o buscar ambulancias chatarras, o prometer pruebas que todavía no han llegado. Fíjate el tema del PRM, que las famosas 40.000 kits de pruebas, o sea, ¿dónde están? No, ya eso de eso no se habla. Ni tampoco se habla de las ambulancias, porque evidentemente era un tema político, era un tema de campaña política. Y el presidente fue también muy contundente en eso. O sea, esto no es un momento para estar inventando cualquier cosa sobre la crisis sanitaria con temas de orden político. Creo que tenemos que ser más serios. Y también, Rubén, escúchame que te interrumpa, yo creo que lo que tenemos que ser más serios somos los propios comunicadores y lo que nos atrevemos a decir y a analizar y a considerar, porque aquí todo el mundo está jugando una baraja y está apostando al desastre, al caos, a la muerte. O sea, aquí estamos buscando titulares de muerte. Si antes buscaban un muerto en una marcha, ahora con el coronavirus dicen no, todos se les van a pegar al gobierno, pero evidentemente se le tienen que pegar a alguien, porque la enfermedad no la trajo el gobierno, la enfermedad no la trajo tampoco la oposición, ni la trajo un empresario. Aquí hay muchos científicos de apostento, pero cuando tú te vas a la realidad, el presidente hizo o realizó un análisis de la situación nacional. Y yo te puedo decir a ti que si no se hubiese dado el caso de un presidente que actuara con la sensatez con la que ha actuado el actual presidente de la República, tomando las medidas de reparo del lugar, ¿dónde estaríamos hoy? Y te planteo varios escenarios. Hay un tema ahí de las elecciones. Sí. Va a haber sido un poco de contaminación. Si se hubiesen tomado las previsiones del lugar y si hubiese sido sensata la oposición, eso no debió ocurrir. Pero se mantuvieron atizando, haciendo creer que si no se hacían elecciones era porque el gobierno se sentía perdido. Iban a crear una crisis de gobernabilidad peor que la que se está viendo hoy. Porque lo que se vendió fue que el gobierno hizo un sabotaje para que no se hicieran elecciones de febrero. Y eso es el principal. Entonces el país tuvo que someterse a un proceso electoral por culpa de ellos en época prácticamente del coronavirus en la puerta. Entonces tú comienzas a analizar los escenarios y advierte lo siguiente.
Número uno, aquí se ha decidido una política opositora apostando a la muerte y al contagio. Lo que está haciéndose sectores opositores es que el gobierno fracase en esta lucha, porque parten de la hipótesis que si al gobierno le va mal, se derrumba su simpatía y su respeto, y por consiguiente ellos entrarían como los salvadores. ¿Quién se salva de una pandemia si las medidas no son tomadas a tiempo? Y usted comienza a analizar los escenarios de países parecidos al nuestro, o con condiciones semejantes, el de nosotros, y el descontrol es grande. Mira, a mí me tocó ayer hacer 2 llamadas a España, que habían tenido la indelicadeza de no llamar a algunos amigos que tengo allá, por los mismos ajetreos de uno aquí, y llamé a un amigo, Cristóbal, para preguntarle cómo había pasado el coronavirus, cómo estaban las cosas por allá, y me dice que falleció su papá y su mamá en eso. Sí, sí. Y llamé a otro y me dijo, un empresario de allá, que se salvó a Chepa. Como los casos le tocan a ellos en la puerta. Y tú comienzas a ver aquí 4,000 y pico de contagiados en un virus que tiene 1 mes y pico circulando aquí. Puede que más, van a aparecer más. Pero si no se hubieran tomado esos reparos, ¿cuántos casos tuviéramos hoy? Sí. Y esa gente ha cooperado un poco. Hay muchos buenos dominicanos que han cooperado, pero aquí la policía ha tenido hasta que pelear con personas porque no respetan el toque de queda. Sí, sí. Pero mira, es tanto así que yo te aseguro que los problemas que hubieron con antes del discurso del presidente de la República, con el apagón que hubo en alguna parte del país, y que hubo que esperar para que se restableciera el servicio energético, si le hubiera pasado a la oposición, ya tú sabes lo que hubieran acusado al gobierno, de que el gobierno estaba impidiendo que la oposición hablara, que había cortado la luz. O sea, aquí hay un tema que también tiene que ver mucho con lo siguiente, Rubén. Aquí hay un sector minoritario. Primero, que hay uno que no quiere que le cuenten los votos nunca. Segundo, hay otro que aparentemente se ha dado la cuenta que ya la pava no pone donde ponía. Y está en una carrera política de descrédito a las políticas públicas del gobierno, que lo hacen ver inclusive muy descreíble a nivel nacional e internacional, porque lo que se está reconociendo es que la República Dominicana, a través de las políticas públicas en el ámbito sanitario, está siendo exitoso en la contención. Ahora, lo que tenemos que cuidar y tenemos que ser más drásticos, como planteó el mismo presidente de la República en su discurso, y el mismo ministro también de Salud lo ha dicho ya en las últimas 2 alocuciones. O sea, hay que ser más drásticos, porque es imposible que en un país que tenga una pandemia y que exista un toque de queda, hayan 40,000 detenciones, más de 40,000 detenciones por personas que violan el toque de queda. Aquí hay una cosa. Un tema de conciencia más que de drasticidad. Exacto, pero aquí hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Nosotros estamos viviendo un toque de queda civil, pero tú te imaginas que fuera un toque de queda de orden militar, que los que estuvieran cuidando las calles fueran los miembros de las Fuerzas Armadas, y que cualquiera que estuviera en la calle o es preso o sin querer se le va a pegar un tiro. Entonces tenemos que tener más conciencia de sociedad, porque eso es lo que tenemos que propiciar en nuestro país. Entonces, si no cooperamos, ¿cómo vamos a salir? Fíjate, en los Estados Unidos todavía hay estados, el mismo caso de Florida ayer, viendo en algunos reportajes, o sea, las playas llenas de gente. La gente no está creyendo en esto. Sí, la gente no está creyendo que si todos los muertos que hay, ¿qué más necesita? Vamos a una breve pausa, Luna, y en pocos segundos retornamos. Sí, bueno, señores, retornando aquí a primera entrega. Miren, comentaba con Luna que hay una denuncia de los dueños de colegios privados. Estos dueños de colegios privados que cobran muchísimo dinero por la matriculación de sus estudiantes, hoy están dando la clase de manera digital. Es válido el esfuerzo, pero te siguen cobrando como si estuviesen dando la clase presencial, cuando se han reducido considerablemente los gastos y han tenido una serie de beneficios financieros adicionales
como en materia de impuestos sobre la renta, como en materia de ITEVI, como en materia que tienen que ver con los préstamos, con los financiamientos. O sea, tienen una serie de beneficios y no se lo han aplicado a los padres en el pago de la matriculación de sus hijos y en el pago de las mensualidades. Eso es un criterio que las clases la están dando los profesores de forma digital. O sea, ellos están en la casa y con la computadora comienzan a darle la docencia a los estudiantes. Sí. Pero me dicen que el pago del internet que usan los profesores va por cuenta de ellos. ¿Entiendes? O sea, lo pagan los profesores, pero no se lo paga la universidad a los profesores. No los colegios, ni la universidad tampoco. Pero esos pagos los pagan ellos. Ellos tenían servicio humilde porque el internet que usaban era para cosas básicas. Pero cuando tienen que utilizar una plataforma con 40 estudiantes, la potencia del servicio de internet que tenían ellos, muchos de ellos, no alcanza a cubrir el servicio. Eso significa que me dicen los padres que los profesores, cuando tienen la plataforma con 40 estudiantes dando clases, se encuentran que el internet se le cae y empieza otra, porque no estaban preparados el servicio de internet que ellos tenían para manejar esa matrícula de usuario al mismo tiempo. Entonces, los que están pagando ese mal servicio son los padres al mismo precio del servicio presencial, con una calidad muy reducida, y los dueños de colegios están haciendo su agosto con eso, que es una barbaridad. No, y también las universidades, pero déjame decirte que hay algunas mentiras oscuras y grises dentro del tema de la educación virtual. No es cierto, o sea, las clases no se están dando como se dice, estamos dando clases virtualmente. No es así solamente. El profesor, la universidad, el colegio, manda manuales de estudios, manda los exámenes inclusive a los estudiantes por correo. Y en algún momento en el día hay una intervención, una explicación del profesor sobre la clase. O sea, no es que hay una interacción de clase de 50 estudiantes con un profesor en una clase. Eso no se hace. Eso no se está haciendo. Ni tampoco se hace en ninguna parte del mundo. O sea, la educación virtual hace tiempo que se está dando en la República Dominicana. Entonces, lo que pasa es que las universidades y los colegios están abusando en este momento porque, como tú bien dices, los costos de ellos están al mínimo porque sus estructuras físicas están cerradas, están apagadas, la cuenta de energía se fue al piso, la cuenta del personal también, porque lo que podría estar pasando también es que esas mismas universidades hayan entrado en el proceso fase y el gobierno entonces le está subsidiando parte del costo del personal a esos centros educativos. Entonces habría que ver en qué proporción realmente es que ellos están hoy con una estructura así, asumiendo el mismo precio que le están cobrando los estudiantes, cuando debería ser todo lo contrario, debería ser otra matriculación. Sin embargo, las universidades y los colegios están así ahora mismo, mira, comiendo con su dama, abusando del pueblo dominicano, porque los costos que tienen hoy en día no es verdad que son los mismos costos de una situación normal. Por el contrario, se están beneficiando a través de un incentivo, que es un incentivo fiscal en la parte impositiva y un incentivo también en la parte operativa, cuando el gobierno lo puede permitir que entren al proyecto FASE. Ese es parte del problema. Entonces los padres se están quejando tanto a nivel de los estudiantes que pagan sus universidades. Las universidades privadas están en la misma situación. Y mira, quiero hacerle un reconocimiento a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la UAP. Quiero hacerle un reconocimiento a la Universidad INTEC. Y creo que hay otra universidad más que se ha integrado en estos procesos del coronavirus para que están fabricando dispositivos médicos, están fabricando mascarillas especiales para los médicos, esas que son cubiertas la cara completa, y también están fabricando otras utilerías como trajes
específico para los médicos también. El candidato Gonzalo Castillo le hizo una donación muy importante a emprendedores que están trabajando directamente en eso. ¿Por qué él cree en eso? No solamente que creen eso, yo creo que tú dijiste ahorita algo muy importante con relación a lo que está desarrollando un candidato y otro candidato. El candidato del PRM está haciendo campaña política con lo que él está diciendo que está donando. El candidato Gonzalo Castillo tiene a sus empresas a disposición de la crisis sanitaria, pero no anda con una gorra del PLD, ni anda con una gorra que diga Gonzalo. Siempre él ha tenido camisas cortas donde dice su distintivo, Ministerio de Obras Públicas, pero ahora mismo no pone en su indumentaria Gonzalo Castillo, candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, en todas las actividades que las está haciendo, concentrado y enfocado específicamente en su aporte a la sociedad, a la crisis sanitaria y a la política de Estado. Por otra parte, tú tenías un candidato que estaba metido en una casa de cristal, haciendo conferencias y hablando de la globalización y teorizando sobre el síndrome de la pandemia del mundo y haciendo la historia de la pandemia. Ese es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Pero tienes al otro candidato que es Luis Abinader, que aprovecha cualquier situación para convertirla en un tema político. Criticar lo que se está haciendo, pero entonces él va y coloca vallas, se pone su gorra del PRM y él es el que está haciendo por esto, por resolver la crisis sanitaria. Óyeme, la diferencia entre uno y el otro es abismal. Es como tú brincar de aquí a la catarata del Niágara y quedarte por la mitad y caerte en el piso. Mira, no hay comparación. Aquí se evidencia lo que es un gerente y lo que es un teórico improvisando, o lo que son dos teóricos improvisando y lo que es un gerente. Gonzalo, desde que empezó la crisis, ha tomado posiciones asentadas en solución neurálgica de temas importantes. Hay que fumigarla, buscó para fumigarla, hay que buscar mascarilla, buscó mascarilla, hay que buscar guantes, buscó guantes, hay que buscar electropiletina, ¿cómo se llama? Hidrocloroquina, busca hidrocloroquina. Y la prueba, hay que buscar las pruebas, ahí están las pruebas. Hay que buscar más pruebas, vamos a buscar más pruebas. O sea, no se ha parado. Pero también ha puesto sus empresas a beneficio de la nación dominicana. Pero hay otros que tienen empresas que ni siquiera se han atrevido a descontarle lo que le toca a los estudiantes. Mientras Gonzalo ha puesto sus empresas, que muchos lo critican, no, que política, bueno, sus empresas le están arriesgando, porque eso le sale a él un valor, para ayudar a la sociedad dominicana. Hay otros que tienen empresas que se están lucrando y que meses que no están sirviendo la clase, la están cobrando como la están dando. Entonces, tú te das cuenta el tipo de personas que son. Hay otro que tiene una fundación, que como no está dando clase en la fundación, tal vez parte de esos fondos pudiera utilizarlo para ayudar en este propósito. Pero sin embargo, lo que se ha dado es dar conferencias para que todos sepamos el origen del coronavirus. Oiga qué situación. No, pero eso es seccionante. O sea, él se ha convertido en el sociólogo, filósofo y teólogo de la pandemia del coronavirus. Sí. Porque escribe un libro. Claro. Mira, tú has tocado un tema muy importante que yo quiero dar otro tipo de elementos. Ayer comentaba yo que fíjate qué diferencia entre los que producen la riqueza, el sector privado en el país, entre productores de riqueza jóvenes, productores de riqueza medios y productores de riqueza viejos. Y me refiero a familias que tienen 60 años en el país. Familias que tienen, grupos que tienen 20 años, grupos que tienen 30 años y grupos que tienen 20 años. Entonces, cuando tú vienes a ver los grupos que son más jóvenes, emprendedores, como el grupo de Gonzalo Castillo, aporta tanto en proporciones reales, monetarias, convertidas monetariamente en lo que él está haciendo, el riesgo de sus pilotos. Oye, tú sabes lo que es irte a la China con 2 pilotos volando y 2 pilotos de repuestos atrás, para cuando llegue el cambio, cambiar de piloto, descansar. Eso tiene un riesgo grandísimo y un costo de oportunidad para ese grupo empresarial y para sus empresas. Pero hay otros grupos que tienen 60 años en este país, oye, sacándole al país entero por todos lados beneficios, rentabilidad, y sacándole a los gobiernos de este país todos los incentivos que tú te puedas imaginar.
y le donan al gobierno 50 millones de pesos. Oye, pero ¿en qué cabeza? Si usted lo que tiene son miles y miles y miles de millones de pesos y usted produce y controla y maneja muchísimos sectores de la economía. Grupos así deberían de ser igualitarios en el sentido, a ellos les tocaría donar 2.000 millones de pesos por cabeza, por grupo. Sin embargo, es un aporte, pero ahí hay candidatos que ni de la Junta dan. Sí, pero yo me refiero a grupos que financian a esos candidatos que no dan la cara y que no tienen la capacidad de hacer y de crear iniciativas proactivas como la hace el candidato Gonzalo Castillo. O sea, no es cónsono. Ahora sí tienen recursos para atacar a través de medios de comunicación todo lo que haga el gobierno, lo que haga Gonzalo Castillo y desacreditar a todo el mundo. Fíjate que hay comunicadores que dicen yo quiero que me ayuden y que el gobierno tiene que ayudarme, pero ellos fueron los que ayudaron y que metieron a toda la gente en la Plaza de la Bandera. A desestabilizar el país, que por eso estamos en la situación. Ellos están gritando ahora, pero cuando tenían que hacer todos sus programas diarios para propiciar un ambiente de desestabilización y de falta de credibilidad en el gobierno, eran los que llevaban a toda la gente y a toda su familia riquita a tocar cacerola nueva, caballita de comprar en la Americana. Así no. Entonces, ahora, bueno, pero usted también ha tenido la capacidad, y por mala suerte, lo peor de todo es que han recibido la mayor parte de sus riquezas y sus ingresos con publicidad del mismo gobierno. Porque si no fuera tampoco por el gobierno, no estuvieran en el aire tampoco. Pero así son. Vamos a una breve pausa, Luna, y en pocos segundos retornamos. Retornando, me pareció muy sobrio el discurso que dio el presidente el fin de semana pasado. Lo noté muy apegado, muy sensible, muy preocupado por el país, y le dijo a la gente que se queden en las casas. Le dijo a la gente, quédese en su casa, que fue una afirmación bastante importante. Pero no sé si se presentó un cuadro comparativo de lo que son los casos que estamos llevando en el país, en comparación con lo que es la realidad, en comparación con otros países del hemisferio. Pero se dieron algunas medidas económicas que fueron bastante importantes, que tal vez uno puede apoyar en este aspecto. Mira, durante la semana el Banco Central hizo otra rueda de prensa anunciando la expansión y extensión de medidas económicas de alto impacto en los sectores productivos del sector pequeña y mediana empresa del país. Pequeña y mediana empresa del país, las MIPYMES. Con la apertura de una ventanilla de crédito de 15.000 millones de pesos para ese sector a través del Banco de Reserva y todos los sectores financieros. Ellos, intermediación. Exacto. Más 5.681 millones de pesos a través del encaje legal para el mismo sector, lo que pone al Banco Central ya en haber otorgado facilidades de 104.000 millones de pesos en lo que va la pandemia. Yo siempre he dicho que la receta de este momento es como hacen todos los países cuando tienen crisis tan fuertes sobre sus economías, que para otros países ha sido peor que la crisis de la depresión del año 39 y que la crisis del 2008, es darle liquidez a la economía. Y eso va a seguir, tú vas a ver que van a seguir diferentes tramos de ir dándole más soporte a la economía. Otra de las cosas también importantes de las medidas económicas, y específicamente de las expectativas económicas, yo diría, es la capacidad de la economía dominicana que tiene ante el Fondo Monetario de obtener 650 millones de préstamos rápidos a 3 a 5 años con un periodo de gracia y con tasa de interés muy favorable, y obtener de la Reserva Federal entre 1.000 y 3.000 millones de dólares de financiamiento a través de un fondo para los países de todo el mundo vía la Reserva Federal, lo cual garantiza que se van a empezar a recibir también más recursos para tener listo a la economía dominicana para el despegue. El presidente habló en su discurso, y yo lo considero un discurso excepcional, humano, responsable, claro y lleno de una gran solidaridad para todo su pueblo, de que ya se está trabajando en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central de un programa de reapertura de la economía dominicana paulatinamente, lo que nos coloca en una situación en que tenemos que afrontar lo que tenemos, pero tenemos que prepararnos para ir hacia adelante.
Fíjate que nosotros produjimos un programa de entrega especial con el embajador de Israel y ayer veíamos en la noche ya las actividades comerciales en Israel poco a poco abiertas, tiendas, cafeterías, restaurantes, las empresas del sector tecnología, las industrias están abiertas. Entonces, claro, con controles, con mascarillas, con todo el tema sanitario igual. Pero eso deberá venir, pero no podemos irnos más rápido de lo que tenemos que hacer. En este momento, enfocados en el problema sanitario, con perspectiva hacia la reapertura de la economía dominicana. Pero no podemos hacerlo ni a lo loco, ni hacerlo rápidamente. Entonces, en el medio de todo eso, tenemos unas elecciones el 5 de julio y tenemos que ser muy cautos. Y yo creo que el presidente lo que está haciendo es prudente y enfocándose primordialmente, primero, en el tema sanitario de salud y alimentación del pueblo. Las raciones del plan social llegan de madrugada después del toque de queda a la casa. Los beneficios. Yo creo que hay un equilibrio bastante interesante porque el gobierno tiene un equipo sanitario donde prácticamente tiene al ministro de Salud y al ministro de la Presidencia encargado, responsabilizado con un equipo de técnicos de alto nivel del tema sanitario. Y él personalmente también, por otro lado, está asumiendo el tema de cómo afrontar un posible debacle económico en la economía nacional. Y de hecho, según los últimos estudios presentados, República Dominicana es de los pocos países que puede presentar crecimiento hasta de un 2%. Mira, sí, nosotros tenemos entre los 5 organismos internacionales, tenemos crecimiento cero, tenemos crecimiento de 0.2 y tenemos de crecimiento de -1, pero de todos, somos el mejor país en cualquier escenario de todos los países de América Latina. Pero mira una cosa, antes de que llegue el final ya, en este momento tenemos un precio histórico del petróleo, histórico, en los últimos 40 años. El petróleo se está cotizando en este momento a 12.30 el barril. Y el oro está en $1,697 la onza Troy. Esto va a beneficiar a la economía dominicana, pero también es cierto que tampoco estamos demandando todo el petróleo que se requiere por la paralización de una gran parte del sector empresarial. Pero fíjate que son cosas que benefician a la economía dominicana. El tiempo no traicionó, Luna. Señores, gracias por la sintonía y pasen feliz resto del día. Hasta mañana. Hasta mañana.